la base escritural de la enseñanza que hemos de tener está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y hoy la temática que vamos a estar enseñando es una esperanza viva. Una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice la escritura de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Reitero, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza viva. Sería irresponsable de mi parte enseñar la palabra sin antes hacer un poquito de mención del propósito original por el que se escribe esta escritura. El apóstol Pedro estaba tratando de fortalecer y animar a una comunidad de creyentes que había pasado por momentos muy difíciles. Por eso cuando leemos el contexto de ese primer capítulo de primera epístola de Pedro, encontramos que él está hablando a los expatriados de Asia. Y esta gente eran personas que no tenían un hogar, no tenían un techo, habían perdido todo tipo de estabilidad en cuanto al arraigo del lugar donde nacieron. Habían tenido que emigrar, se encontraban falsamente siendo acusados en medio de procesos de persecuciones, sin un techo, sin un hogar, sin una alimentación segura, y algunos de ellos ni siquiera tenían cómo garantizar la alimentación de sus hijos. La razón era porque en su momento se entiende que un gobernante llamado Nerón quiso tener una memoria perpetuada en su nación, y para ello tuvo que enviar a incendiar la ciudad donde muchos de ellos vivían. Luego que la ciudad arde en llamas y las cenizas es lo único que queda, Nerón acusó a los primeros creyentes, a estos cristianos que estaban en ese momento y que no eran una mayoría, de que fueron ellos quienes incendiaron la ciudad. Y entonces ellos, de ser personas que de alguna forma u otra estaban siendo perseguidas por la fe, pasaron a ser personas perseguidas por un hecho que nunca cometieron, por un delito que nunca cometieron. Así que se encontraban tristes, desamparados, eran expatriados, no tenían ningún sustento ni techo seguro, y estaban en medio de momentos muy difíciles, y muchos de ellos habían perdido el enfoque de su esperanza. Así que entonces Pedro hace esta declaración pensando primero en ellos y en nosotros, los que al pasar el tiempo recibiríamos estas palabras, y de alguna forma comienza hablando y elogiando el nombre del Señor. Así que dice: bendito es el Dios y el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que según su grande misericordia Él nos hizo renacer, y nos hizo renacer para un propósito del cual se sustenta por medio de una esperanza viva. Por favor, ayúdenme con esto, diga conmigo: esperanza viva. Y la esperanza viva se sustenta en un Dios vivo. La esperanza viva está basada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cualquiera puede tener esperanza, pero la esperanza de uno que pone su confianza en algo que caduca, en alguien que muere y no puede garantizar resurrección, es una esperanza muerta. La gran diferencia es que la esperanza puesta en Cristo es una esperanza viva.
Y esta esperanza viva no la tiene quien no ha sido salvo. Quien no conoce la salvación en Cristo Jesús, pone su esperanza en cualquier cosa y sustituye o confunde la esperanza con la ilusión. Y por eso tenemos tantas personas que hoy día viven de ilusión y otros que se nutren y se sustentan de vender ilusiones que nunca se van a cumplir. Por eso hoy día el mundo del marketing está tan desarrollado. Le venden un producto para que usted eche cabellos en una semana y a la semana usted está frustrado porque no echa ni uno. Le venden algo para que usted adelgace en menos de 5 días. A los 5 días usted se mira en un espejo y se da cuenta que la única manera de lograr ese efecto es con un programa de arreglar la foto para que usted se vea más delgado. Los líderes de opinión mundial, hoy día muchos de ellos están viviendo de vender ilusiones y esperanza a un mundo en crisis. La realidad es que la esperanza que se vende en el día de hoy, mañana termina en una desesperanza y desilusión porque no está sustentada en algo vivo, sino en un sistema caducante, carente de vida, como todo lo que tiene este mundo, basado en la falsedad y en algo que es pasajero y que nadie puede garantizar su permanencia. Así que la persona no salva vive sin esperanza. Quien ha conocido la salvación vive con esperanza. Un hijo de Dios tiene que vivir con esperanza. Lo contrario a la esperanza es la desesperanza, la desilusión, y la antesala de la depresión es la falta de esperanza. Desde que uno comienza a pisar el campo minado de la desesperanza, es víctima posible y potencial de la depresión. Donde no hay esperanza, tarde o temprano la depresión visitará nuestras vidas. Y hoy en día hay una cantidad inimaginable de personas que en este mundo en que vivimos está viviendo procesos depresivos por la falta de esperanza. Y así como Pedro en algún momento tuvo que afianzar esta verdad y decir, los hijos de Dios, quien ha conocido la salvación, tiene esperanza, pero no la esperanza ilusoria que un mundo que ha puesto su confianza en lo temporal y pasajero tiene. La esperanza suya y mía es una esperanza viva, porque se sostiene por un Dios vivo, que venció la muerte, que resucitó, que vive y reina, y Él es la garantía de esta esperanza que a usted y a mí nos sustenta. Esta esperanza tiene una expresión máxima, y esta esperanza radica en el poder y la vida indestructible de Cristo. Los que pusieron su confianza en Mahoma terminaron distorsionados y muy decepcionados. Quienes pusieron su confianza en Buda también terminaron en su mayoría igual. Quienes pusieron su confianza en Gandhi, Sai Baba, uno de los más actuales mentalistas de la India, murió hace no mucho tiempo y tuvieron que enterrarlo 2 o 3 días después porque estaban esperando su resurrección, pero no resucitó. Hacían milagros de multiplicación de comida. La gente viajaba de un lugar del otro, de un lugar del mundo al otro, solo para ir a ver a este hombre que tenía un poder engañoso, que podía multiplicar cosas tratando de imitar a Jesús. Y en muchos aspectos el poder engañoso de las tinieblas se manifestó para que engañara a muchos y querer medrentar y falsificar milagros como los vistos por Cristo cuando multiplicó los panes y los peces delante de una multitud. El único problema es que muchos de ellos, ese poder engañoso no lo pudo resucitar. Solo Cristo fue el único que dijo, es que a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque Él tenía la capacidad, el poder y la responsabilidad de dejarnos una esperanza. Y la esperanza que Él nos dejó no podía ser letra muerta, no podía ser un argumento vacío e ilusorio. Era una esperanza viva, sustentada en el poder de su resurrección.
Ahora, cuando entonces usted y yo observamos una declaración contundente que hace Primera de Corintios capítulo 13, al final de este pasaje que le exhorto a estudiarlo, Pablo hace una reflexión interesante, similar a lo que está diciendo Pedro, pero con un poquito más de profundidad. Pablo dice, el asunto es que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el mayor de ellos. No está diciendo que la fe y la esperanza no son importantes e imprescindibles. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios le crea que Él es real, existe y galardonador de los que le buscan. La Escritura dice que lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Entonces ahora permanece la fe, la esperanza y la nuestra viva. Pero entonces, cuando él habla en este cuadro, dice, sin embargo el amor es el mayor de ellos, el que permanecerá. Entonces, ¿por qué la fe y la esperanza, si son tan vitales para el tiempo presente, no trascenderán a la eternidad? Bueno, porque nosotros necesitamos fe, esperanza y amor en este tiempo, pero en la eternidad no vamos a necesitar fe ni esperanza, sino que todo se solucionará con el amor. Segundo, porque la naturaleza de Dios es amor, declara Juan en sus epístolas. Por lo tanto, la naturaleza trasciende el tiempo, trasciende las edades, y la naturaleza de Dios es eterna. El mismo Dios amoroso que envió a su Hijo para que ninguno de nosotros pereciera, es el mismo Dios que sigue con su naturaleza hasta el fin. Así que la realidad es que la Escritura habla de esta esperanza, hace mención de ella, pero nosotros tenemos entonces una responsabilidad de entender que la esperanza que usted y yo tenemos como hijos de Dios, que hemos conocido salvación, no es una esperanza ilusoria, no es una esperanza muerta, sino que es una esperanza viva. Tan viva esta esperanza, como Dios es un Dios de orden, yo prefiero que nos enfoquemos en lo que estamos hablando. Tan viva esta esperanza, que esta esperanza no desilusiona al que la abraza y al que confía en ella. Porque si esta esperanza no estuviera viva, significa que Cristo no resucitó de entre los muertos. Y vana sería nuestra fe, y vana sería la confianza nuestra. Pero me llama la atención que un hombre tan osado como Pablo se atrevió a decir algo que no todo el mundo se atreve a decirlo. Y es que Pablo en un momento determinado hace una declaración muy confrontativa. Y él dice literalmente que si nosotros solamente esperásemos en Cristo, tuviéramos nuestra esperanza solamente en Cristo, fuéramos los más dignos de conmiseración. ¿Sabe cómo dice una versión de la Escritura? En Primera de Corintios 15, 19. Escuche bien. En la Reina Valera dice: si en esta vida solamente esperamos, solo está nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero en otra versión de la Escritura dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos nosotros de todos los hombres. La pregunta entonces es: si vivimos por la esperanza gloriosa de Cristo, si la esperanza que se nos ha dejado en Cristo es una esperanza viva, ¿por qué Pablo dice que nuestra esperanza no puede estar solamente en Cristo en esta vida presente, sino que si estuviera así fuéramos los más dignos de conmiseración? En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es que nuestra esperanza está firmada en una esperanza viva, pero la esperanza que usted y yo tenemos trasciende esta vida. La esperanza que usted y yo tenemos va más allá de las miserias que podemos experimentar en esta vida. La esperanza que el Señor nos ofrece involucra la vida eterna. Por eso es una esperanza viva,
es una esperanza eterna y es una esperanza que no desilusiona, de saber que no solamente nosotros vamos a estar en Cristo presentes, disfrutando de esta esperanza que Él nos ha llamado a disfrutar como una esperanza viva, sino que tenemos una gloriosa esperanza eterna en Cristo Jesús, reservada para nosotros, que es la salvación de nuestra vida y la eternidad que disfrutaremos en la presencia de Cristo. Así que la realidad entonces es que Pablo plantea en 2 de Corintios un cuadro muy interesante. Y él dice, 2 de Corintios 4, 16 al 18, por tanto nosotros no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Esta leve tribulación momentánea no es para desaparecernos, es para producir en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria. Ese peso de gloria no se logra alcanzar ni disfrutar mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Así que la realidad es que una esperanza viva nos permite vivir sin desesperación. Una esperanza viva es el antídoto contra la ansiedad. Una esperanza viva nos ayuda a vencer todo lo que tiene que ver con sufrimientos, pruebas del tiempo presente y aún con lo que produce la desesperanza, que se llama la depresión. Hebreos en su capítulo 6, versos 19 y 20, el escritor de los Hebreos, entendido como anónimo, se atreve a hacer una declaración muy poderosa. El escritor de los Hebreos habla en un mundo en donde los creyentes que recibieron esta palabra en primera instancia no contaban con aviones para viajar. La única cosa que se conocía en el mundo de estos tiempos eran los barcos y esas naves y embarcaciones para transportarse en grandes distancias de una ciudad, de un país a otro por la vía marítima. Entonces llevaban a que desde niños hasta ancianos conocían muy bien el lenguaje náutico, conocían los riesgos, conocían los peligros que enfrentaban cada vez que abordaban una nave de esta para transportación o para recibir algún tipo de insumo. Así que entonces el escritor de los Hebreos en su capítulo 6, verso 19 en adelante, se atreve a decir algo muy confrontativo. Para nosotros se escucha como simple, para ellos tenía un impacto. Él dice, nosotros tenemos una ancla segura de nuestra alma, que es la esperanza que se nos ha dado. Si yo digo usted tiene un ancla en el alma, lo que la mayoría de nosotros puede pensar es excelente, tengo un ancla. Pero cuando usted ha estado en el mar y usted sabe que el mar se complica, usted sabe lo importante que es un ancla. Porque sin el ancla el barco se queda sin rumbo. Porque sin un ancla para fondear y para poder tener precisión en donde haya firmeza y estabilidad, usted puede perder todo lo que lleva, incluyendo su propia vida. Por lo tanto, cuando el escritor en Hebreos 6, 19 al 20, entonces declara, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, a donde Jesús el precursor entró primeramente por nosotros. Entiéndase que Él fue primero para que nosotros entráramos después. Por lo tanto, el ancla simboliza dos realidades. La primera, la parte estable del ser humano. Y la segunda, aquello que nos permite mantener lucidez y calma ante las olas de dudas y sentimientos que vienen en nuestros momentos de adversidad. Si hoy en día tenemos muchos creyentes que en este tiempo de conturbación mundial que hemos vivido en estos últimos meses no están firmes, es porque tenían barco pero no tenían anclas. Y cuando la tormenta viene donde no hay ancla firme, usted termina a la deriva. Y hay embarcaciones que cuando han venido grandes tormentas a lugares, la encuentran en otros territorios. En pocas palabras,
En las islas de Hawái encontraron residuos de barcas. En la costa de Estados Unidos, que da para la zona de Oregon, se encontraron fragmentos de embarcaciones cuando vinieron tsunamis y tormentas a las regiones de Japón, porque hay un mar abierto hacia esa dimensión. Porque de alguna forma no tenía un ancla, alguna embarcación que fue movida por el oleaje. Y cuando un creyente no tiene un ancla, ni está posicionado, ni firme en la convicción de la esperanza viva que ha creído, cualquier viento y tormenta lo moverá de un lugar hacia el otro. Producirá desestabilización, traerá algún tipo de colapso en algún momento sobre su vida. Así que la esperanza que habla aquí Primera de Pedro en este capítulo, del cual nos da esta poderosa enseñanza, es aquella que él habla de esa esperanza que se convierte en un ancla del alma. El ancla produce estabilidad y seguridad en el alma. Diga conmigo, estabilidad y seguridad por medio de la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando hablamos de toda esta realidad, el cuadro del escritor a los hebreos, que dice que tenemos el ancla del alma, que es la esperanza viva, está planteando una especie de barco que está siendo sacudido por olas, pero mantiene su sitio firme porque tiene un ancla invisible que lo sostiene. Esa ancla lo aferra, aunque está arriba de la tormenta, a una posición inamovible que está sustentada por el fondo del mar. Y asimismo, nosotros en nuestra alma somos sacudidos de tiempo en tiempo por noticias, acontecimientos, sucesos predecibles o impredecibles que pueden visitar nuestra vida. Lo predecible es aquello para lo que nos preparamos toda la vida. Todos nosotros sabemos que un día nos vamos a morir, a menos que Cristo nos retorne en el momento donde tenemos todavía vida y seamos transformados a su semejanza, que es parte de esa gloriosa esperanza que aguardamos. Pero todos nosotros sabemos que tenemos que prepararnos porque un día nos vamos a morir. Usted pasa la vida preparándose para cuando llegue el día y se da cuenta cuando llegue el día que usted no está preparado. Porque la mayoría de seres humanos tiene la tendencia en la naturaleza anterior a apegarse a lo material. Por eso usted no encuentra a nadie que venga aquí un domingo y diga: pastor, deme su micrófono y déjeme darle un testimonio a la iglesia. Y le diga: hermanos, el médico me dice que me queda un mes de vida, aleluya, gloria a Dios. Porque todo el mundo dice que me voy con él, pero nadie quiere. Sí, porque cantarlo es una cosa. Es muy extraño usted encontrar una gente que diga: victorioso estoy, me voy el mes que viene. No, porque es que a color y blanco y negro son dos cositas diferentes. No es fácil esta vida, pero nos gusta. Y eso es bueno, porque esa es una realidad que nos lleva a nosotros a aprender a valorar la existencia. Preocupante es cuando usted viva pensando que pase lo que pase. Pero el tema es con todo esto que nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza es el ancla del alma que produce estabilidad y seguridad. Y cuando el barco de nuestra existencia se tambalea, hay que aprender de un salmista que no conoció el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz, porque vivió en otros tiempos, y usted y yo hoy vivimos después de la cruz. Pero el salmista dijo en un momento determinado: alma mía, alaba a Dios, porque este barco se está tambaleando y se va a hundir si tú no te pegas de la esperanza que te puede sostener. Alaba a Dios, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que te corona de favores, de misericordia, de modo que te rejuvenezcas. Por lo tanto, el salmista descubrió el secreto aún viviendo en otro tiempo. ¿Y qué pensar de Job? Miren, la vida de Job es una vida interesante.
Y déjeme decirle que uno de los libros menos leídos en la Biblia es el de Job. Cuando usted ve a una persona leyendo el libro de Job es porque tiene un problema que no sabe cómo resolverlo. Porque a Job solo lo recurrimos como una biografía para ver cómo salió ese hombre de un lío que nosotros podemos salir también. Eso es lo regular que sucede. Pero qué interesante que con amigos como los que tenía Job, usted no necesita enemigos en la vida. Con ellos es suficiente. Llegó un momento que hasta su esposa estaba en problemas y no entendía la fe de este hombre que tenía una esperanza en el alma, que era más que un ancla, que lo tenía afirmado y afianzado en lo que Dios podía hacer en su vida. Así que Job llegó un momento que el consejo fue: maldice a Dios y muérete. Pero Job tenía tan claro en la esperanza que había creído, aunque Cristo no había sido revelado como le ha sido a usted y a mí después de la cruz, que Job se paró en medio de su panorama y de la tormenta y del barco al colapsar de su existencia y dijo: yo solo sé una cosa. Mientras todo el mundo me ve a punto de colapsar, mientras los demás creen que esto se acabó conmigo, un hombre que se le había muerto sus hijas, había perdido sus bienes, los amigos se le habían levantado en contra, estaba en una de las tormentas más difíciles de su existencia. Él dijo: yo solo sé que mi Redentor vive. Y si Él lo quiere, con Él yo me levantaré. Y aunque esta mi carne sea deshecha, aunque ustedes vean que el cascarón se deteriore, lo de adentro es lo que contiene la vida y el poder indestructible. Yo sé que me levantaré. Con mis ojos veré a Dios y no con los de otro, porque si mi Redentor vive, yo con Él también me levantaré. Eso fue antes de la cruz. Imagínese después de la cruz. Cuando usted y yo entonces entendemos que la muerte no pudo derrotarlo. Cuando usted y yo sabemos que la tumba fría no pudo retener al Cristo vivo. Y que Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Fue que yo la puse y la vuelvo a tomar. Así que el diablo se equivocó. Como no es omnisciente ni omnipresente, lo vio crucificado, después con la lanza atravesando para verificar la muerte en el costado. Te podrán traicionar, decepcionar, vender, maltratar, hacer lo que sea y calumniar, pero cuando Dios dijo que tú vivirás, vivirás por encima de toda circunstancia. Ni la muerte, ni la cruz, ni la lanza pudo detener a aquel que era el dador de la vida. Y Pedro dice claramente: esa esperanza viva que usted y yo hoy tenemos radica en el poder indestructible de la vida de Cristo. Ningún mortal te puede garantizar una esperanza viva. Un mortal lo único que puede es hacerte una promesa cargada de ilusiones pasajeras que no se cumplen a veces ni siquiera en la mitad. Terminan en decepción, terminan en frustración. Pero aquel que venció la muerte, aquel que está vivo, garantiza una esperanza viva que trasciende la vida y llega a la eternidad. Y esa esperanza es la que no nos permite ser dignos de miseria y conmiseración. Si esa esperanza nada más sirviera para que usted y yo estemos vivos, entonces esa esperanza no sería suficiente y usted y yo seríamos dignos de conmiseración. Esta esperanza es tan eterna como Dios mismo. Trasciende la vida, la muerte y es por toda una eternidad. Así que el punto aquí es el siguiente. Esta ancla de nuestra esperanza entonces viene siendo el ancla del alma. Incluye 4 cosas que usted y yo podemos comprometer en un momento de nuestra vida de crisis y adversidad y ante las que podemos sucumbir. La primera cosa que trae estabilidad de esta ancla tiene que ver con la vida interior espiritual. Cuando nosotros tenemos una esperanza viva y ella es el ancla de nuestra alma, tenemos garantía de que aunque el cascarón, nuestro ser exterior, se va desgastando, lloramos, nos quebramos, llega a un punto donde no tenemos fuerzas para dar un paso más, pero nuestro ser interior se va renovando de día en día porque está firmado en el ancla del alma, que es la esperanza viva en Cristo Jesús. Lo segundo
que es guardado por esta esperanza viva que es el ancla del alma, es la voluntad. Es el terreno de la voluntad, desde donde opera la voluntad de Dios manifestada a través de nuestra voluntad en la vida. Por eso Jesús decía: mi Padre que está en los cielos es el que determina, estoy parafraseando, lo que yo hago. Jesús tenía una voluntad propia, pero no independiente. Por lo tanto, con una voluntad propia, Jesús podía decidir otra cosa, pero su voluntad estaba alineada a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Cuando tenemos una ancla del alma segura, que es la esperanza en Cristo Jesús, una esperanza viva, la voluntad de nosotros no termina cediendo ante el conflicto, la prueba y la adversidad, sino que sigue firme, conectada a la voluntad de Dios, que es perfecta, agradable y buena en todo tiempo, aunque no la entendamos, porque está anclada y no anda a la deriva. Lo tercero se llama la razón. Hay personas que he escuchado decir una frase. Hay una frase que es muy popular, evangélica, que hoy quiero desmontarla y desmenuzarla y que usted la tenga bien clara. Hay gente que dice que la fe no consulta la razón, y eso es mentira. La fe no es ilógica ni irracional. La fe sí consulta la razón. No sé cuántos de ustedes han oído esto por años, que la fe no consulta razón. Bueno, pues una fe loca si no consulta razón. Por esa fe sin razón, hay personas que van y tocan un carro a una agencia diciendo que Dios lo envió y después lo tienen que devolver un mes porque no tienen con qué pagarlo. Por esa fe sin razón hay gente irresponsable haciendo cosas en nombre de Dios que después pone en vergüenza el evangelio. Entonces la fe consulta la razón y consulta la lógica, pero no consulta la lógica y la razón adámica y redenta, sino que consulta una lógica y una razón redimida. Por lo tanto, la fe en Cristo consulta la lógica y la razón de aquel que tiene un pensamiento redimido. Y quien tiene un pensamiento redimido es quien es gobernado por la mente de Cristo y no por la mente de Adán. Así que ante esta realidad, la razón es guardada. Primero, la vida interior, el ser espiritual. Segundo, la voluntad, el terreno de la voluntad. Tercero, la razón. Y la cuarta cosa, que es guardada firme en medio de una tormenta por el ancla del alma, que es una esperanza viva, es las emociones y los sentimientos. Usted sabe que los sentimientos más feos, ilegales y peligrosos afloran en crisis. Déjeme decirle algo: si usted conoce a alguien que nunca ha dicho una palabra descompuesta, obsérvelo cuando está martillando algo y se le zafa el martillo del clavo y le dan un dedo. Alguien dijo en una ocasión: si quieres conocer lo que hay dentro de un hombre, haz como se hace con una bolsita de té. Échalo en agua caliente y sabrás la sustancia que contiene. Mientras tanto, solo disfrutarás el olor. Pero cuando usted lo echa en agua caliente, usted sabe si es amargo o dulce. Hay creyentes muy bonitos en tiempos de bonanza, pero cuando llega la crisis, sale lo que está adentro. Y necesitamos un ancla para que nuestra vida espiritual, ser interior, voluntad, razón y emociones no terminen a la deriva en medio de un tiempo de adversidad. Así que la esperanza es esa fuerza interior que nos sostiene cuando nosotros sentimos temor, duda, inseguridad frente a lo que estamos viviendo o lo que pueda pasar en el futuro. La esperanza nos fortalece, nos impulsa a seguir adelante. La esperanza viva nos ayuda a enfrentar y a resolver asuntos que otro humanamente no hubiese podido y que haya tenido que colapsar. Quien tiene una esperanza viva aprende a mantener confianza en medio de la adversidad. Se mantiene optimista, expectante, experimenta serenidad y bienestar. Esa realidad es la que nosotros debemos de evidenciar y disfrutar,
porque hemos conocido salvación en Cristo y porque somos portadores de una esperanza viva que es el ancla de nuestra alma para mantenernos a nosotros firmes y seguros aún en medio de las tormentas más difíciles de la vida. Pero hoy en día la esperanza ha sido reducida a cosas simples. Por eso hoy en día han cambiado tanto los sistemas de la tierra, políticos, económicos. Los líderes mundiales, mientras más ilusiones vendan, más lejos llegan. Mientras más sincero se es, menos resultados usted tendrá. La gente está desesperada comprando ilusiones baratas, caras y de todas formas. Y todo el que se vuelve en un mercader de ilusiones alcanza muchas cosas temporalmente, pero a la larga lo que crea es una especie de falsa esperanza, de esperanza muerta, y quien hoy te alaba mañana te maldice porque le desilusionaste. Cuando usted entiende esta realidad, nos damos cuenta de que una esperanza viva es más que una ilusión. El contexto de la palabra esperanza en su expresión griega es elpis. Esta palabra elpis en el griego koiné expresa expectativa, anticipación segura y no ilusión pasajera. Cuando hablamos de esperanza, es una expectativa en el cumplimiento de lo que se nos ha prometido. Nuestra esperanza se basa en lo que el Señor ha hecho y en lo que el Señor hará en nuestra vida. Y nuestra esperanza viva es aquella que se afirma por medio de la resurrección, de que si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué situación puede haber en nosotros que Dios no pueda solucionar? Así que la realidad es, en pocas palabras, si nosotros entendemos lo que es esta esperanza eterna, si nosotros lo entendemos lo que es la esperanza viva, no seremos dignos de conmiseración. Eso fue lo que Pablo estaba diciendo cuando en primera de Corintios 15, 19 dijo: si solo esperamos en esta vida, somos dignos de miseria y de conmiseración. Lo nuestro trasciende a lo eterno. Y cuando usted lee la escritura, Apocalipsis 21:4, le insto a que lo estudie después. Fíjese que Apocalipsis 21:4 dice que en lo eterno Dios se encargará de enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Entonces Apocalipsis 21:4, entre otros pasajes, explica por qué ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero llegará un momento en lo eterno que la esperanza y la fe no serán necesarias, porque usted y yo necesitamos esperanza y fe para vivir, y amor también. Pero en la eternidad, la esperanza y la fe no serán un requisito primario, sino que disfrutaremos del amor de Dios por toda una eternidad. No habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento. Dios se encargará de enjugar nuestras lágrimas. Nuestra asignación será contemplar al Señor por toda una eternidad. Y lo contrario a vivir con esperanza es vivir en desesperanza. Y una gran parte de la población mundial hoy día vive en desesperanza, vive sin expectativa. Tarde o temprano, quien vive sin esperanza termina en una profunda decepción y depresión. Y la depresión se produce por tres realidades: falta de esperanza, desilusión y expectativas frustradas. Voy a repetirlo: desesperanza, desilusión y expectativas frustradas terminan sometiéndonos a un proceso de depresión. Entonces hay un latente peligro que hoy en día enfrentamos, quizás más que nunca. Es una incalculable oleada de desilusión y desesperanza. Es una incalculable e implacable ola de decepción que el mundo está viviendo. La mayoría por poner su confianza en lo temporal y no en lo eterno, en lo pasajero.
Pero cuando hablamos de una mayoría, también tengo que ser responsable en hablar de una minoría. Hay una minoría que no ha hipotecado su fe. Hay una minoría que todavía mantiene su confianza desde el inicio. Hay una minoría que sabe lo que es la esperanza viva en Cristo Jesús. Son aquellos hijos de Dios que han conocido al Señor, que saben que aunque la situación en el mundo puede estar de mal en peor, mi confianza y la suya no depende de los sistemas pasajeros y caducantes de este mundo, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra. Sabemos que nos sustentamos de las cosas que en este mundo hay diseñadas, pero la provisión y el sustento de nuestra existencia depende de Dios. Mañana puede desplomarse la bolsa de valores mundial, puede caer la economía, puede haber un colapso regional. Y déjeme decirle que no es para menos, porque la realidad que se avecina muestra grandes etapas de inflación mundial y regional que vendrán sobre la faz de la tierra y que ya comenzaron. Usted ahorra 10 pesos hoy día, y si usted va 2 meses después, usted tiene 10 pesos en número y 9 en valor, o 8, porque hay una depreciación generalizada. Y es en todas partes del mundo que se está viviendo lo mismo. Lugares que nunca quisieron saber de la migración latina, hoy están dando visa porque no tienen cómo alimentarse, porque no hay manos de obra en aquel lugar. Otros lugares que sobreestimularon la economía, hoy tienen una moneda casi desvaluada. Se avecinan días muy difíciles sobre la faz de la tierra. Hay que ser muy iluso para pensar que esto se va a poner más bueno en el día de mañana o en el año que viene o en los próximos días. Lo que sí hay que entender es que cuando la esperanza viva nos sostiene, nosotros como hijos de Dios dependemos de un Dios vivo, y aunque todo a nuestro alrededor se quiebre, nuestro Dios es poderoso para sostenernos y sustentarnos. Eso es una cosa muy diferente a vivir con una mentalidad ilusa. Hay que tener una mentalidad escapista para decirle: Señor, ven y llévanos pronto, porque a alguien tiene que predicarle a quien quede también. Eso es ser egoísta. Eso se llama ser escapista. Solamente querer salir volando cuando hay un problema. Esto hay que enfrentarlo, porque ahora es que se sabe si es verdad que usted es hijo de Dios o no. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y que nosotros seamos los primeros que seamos, ¿qué? Probados, pesados. El juzgar aquí tiene que ver con una balanza para ver si usted pesa lo que usted dice. La cosa es que cuando uno pasa por el fuego es que se sabe lo que tiene dentro. Antes de eso usted puede estar lleno de hielo y de agua, pero cuando usted pasa por el fuego queda lo que en realidad usted es. Cualquiera es santo en el tiempo de abundancia. Cualquiera alaba a Dios y levanta las manos de manera preciosa cuando todo está bien en casa. Bendices el nombre de Dios cuando estás en crisis, cuando te dan malas noticias, cuando te informan que hay un recorte de trabajo laboral donde tú fuiste tomado en cuenta para no seguir laborando y otro fue dejado allí. Creo que Dios está preparando su iglesia para días decisivos sobre la faz de la tierra. Por eso esto no es un tiempo de entretenimiento ni payasadas. Esto no es un tiempo para jugar a ser creyente e hijo de Dios. Este es un tiempo para abrazar en serio y redefinir nuestra fe y entender en quién está nuestra confianza. Así que la Escritura habla de una esperanza eterna, habla de una esperanza viva y habla de una esperanza de gloria. Y esta esperanza de gloria, si usted tiene Biblia, lea conmigo en Colosenses 5:27. La Biblia la identifica y luego de esto aplico y concluyo esta enseñanza. Colosenses 5:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y sabe cómo se llama este misterio? Cristo en vosotros. ¿Y sabe lo que hace este misterio? Que produce la esperanza de gloria.
Ahora usted y yo podemos tener a Cristo en nosotros por medio de la fe, por medio de la obediencia a su evangelio, por medio de morir al pecado y por medio de morir al yo o al Adán, que era la vieja naturaleza que gobernaba nuestra vida y voluntad. Esa habitación de Cristo, que Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu, es la base fundamental para traer a cumplimiento todo aquello que Dios ha declarado a favor de nuestra vida. Esta salvación eterna, esta gloria divina. Si Cristo no está en nosotros, no podemos tener la esperanza viva de la que habla la palabra de Dios. Porque la única garantía de esta esperanza viva se llama Jesucristo. Todo lo demás es ilusión y esperanza muerta. Solo hay esperanza viva en Cristo Jesús. Y ante esta realidad, la Biblia dice en Romanos 8:18 que usted y yo tenemos una esperanza de gloria. La esperanza de gloria consiste en compartir la gloria divina, tener la vida eterna y poder disfrutar de ella. Esto implica un cuerpo resucitado que la garantizó, un cuerpo glorioso, que es el que Dios ha dicho que tendremos algún día, y un cuerpo incorruptible. La Escritura dice que lo mortal será absorbido por lo inmortal y lo temporal será absorbido por lo que es eterno. Esta esperanza en la cual usted y yo estamos anclados es la que debe de gobernar la vida de un hijo de Dios. Es mucho más que una ilusión, es una esperanza viva. Y la garantía de ella se llama Cristo. Aquel que no tiene a Dios está resignado a vivir de ilusión en ilusión y de desesperanza en desesperanza. Quien tiene a Dios y quien tiene a Cristo no le luce vivir desilusionado, sino que tenemos la esperanza viva, que es el ancla del alma, que nos va a hacer estar firmes, seguros y confiados, aún en medio de cualquier circunstancia, proceso, prueba o adversidad. Concluyo donde comencé. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La realidad es que la inmutable palabra y persona de Dios es todo lo que usted y yo necesitamos para estar seguros de que somos salvos y guardados por la eternidad. Tenemos una esperanza que es el ancla del alma, y esa esperanza es Cristo mismo, la esperanza de gloria que el mundo está anhelando y que usted y yo tenemos para ser sostenidos y para ser instrumentos de esperanza para la vida de aquellos que la han perdido. Como terminé, les dejo con esta reflexión. Cuando nosotros tenemos un tesoro, lo que hacemos regularmente es que lo resguardamos en el lugar más protegido. De hecho, escuché una estadística en estos días del auge que han tomado las cajas fuertes en el tiempo en que vivimos. Porque esas son las cajas de protección que garantizan la seguridad para algo valioso que usted tiene en un tiempo de tantas cosas como la que estamos viendo. Pero aún esas cajas son burladas. Hay especialistas en abrirlas. Si a usted le hacen una amenaza y tiene que abrirla porque su vida vale más que lo que usted tenga allí dentro. Así que por lo regular, quien tiene algo muy valioso, trata de ponerlo en un lugar muy seguro, muy fortificado y muy bien protegido. Pero ¿a quién se le ocurre tomar lo más valioso y ponerlo dentro de algo donde cualquiera lo vea y diga, pero ¿y qué puede haber ahí dentro? Y no desee lo que está allí, pensando y confundido con que el cascarón, que no tiene aparentemente mucho valor, tampoco tiene dentro un gran contenido. ¿A usted se le ocurriría poner todo lo que usted tiene de recursos ahorrados con esfuerzo en su vida en un cartón de leche vacío? Por lo regular buscaría una caja fuerte.
¿Se le ocurriría armar una cajita de madera sin candado y colocar todos sus recursos ahí dentro? No. ¿Una tinaja de barro? No. Pero a Dios sí. Y Dios dijo en su sabiduría, que es más sabio que nosotros: este tesoro y las riquezas de la gloria de Dios y de esta esperanza gloriosa en Cristo, no la voy a poner en una caja fuerte. La voy a colocar dentro de vasijas de barro. Ay, Dios mío, esto se pone tan bueno que cuando la gente mire esas vasijas de barro diga: y ahí hay un tesoro, y la vasija está calladita allí, en apuros, en aprietos, derribado, pero no destruido, aparentemente moribundos, pero por dentro cargando la esperanza viva de un Cristo poderoso que puede cambiar todo ambiente y circunstancia. Por fuera derribados, pero por dentro victoriosos en Cristo. Llevamos esta vasija de barro, pero por dentro el tesoro, para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, derribados, destruidos. Pero lo que cargamos por dentro nos sostiene a nosotros y puede convertirse en la esperanza de un mundo que ya perdió la ilusión, la esperanza, y que está experimentando un profundo vacío de decepción. Por eso a mí me preocupa ver cómo el lenguaje de tantos hijos de Dios deja tan poco que desear. Mire, si usted tiene redes sociales, hable fe, hable vida, lleve el mensaje del Evangelio.